¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Usted sabe el gusto enorme que me da darle la bienvenida todos los viernes aquí a nuestro estudio de Canal 11. Hoy lo disfruto de una manera particular porque sé que a partir de este momento usted y yo, sí, usted y yo, vamos a compartir una hora de disfrutar la presencia, las interpretaciones y la conversación con un hombre excepcional. Lo defino como una persona que ama el sonido de las palabras, pero sobre todo el sonido de los instrumentos musicales. En este momento se le considera el mejor chelista de México y uno de los más brillantes del mundo. Me refiero al maestro Carlos Prieto. Él ha estado aquí en diferentes ocasiones, cosa que me llena de orgullo y más me llena de alegría saber que usted y yo vamos a poder escuchar a un intérprete que ha estado en las mejores salas de concierto del mundo y hoy nos concede el privilegio de escucharlo aquí en nuestro estudio. ¿Por qué lo invitamos a venir? Bueno, pues porque queremos hablar de esta obra. Cargarla me cuesta un poco de trabajo, pero me da muchísimo gusto. Es Mi vida musical. ¿Cómo la defino? Pues yo pienso, ¿sabe qué? Que es una especie de sinfonía. Una sinfonía maravillosa en la que se juntan presencias, voces, recuerdos, etapas, sonidos. Y desde luego en medio de todo eso se escucha poderosa y firme pues la voz de quien habla en este libro en primera persona, Carlos Prieto. Vamos a escuchar una primera interpretación del maestro que viene desde luego con cello, pero antes de escucharla a ella quiero darle las gracias a Isabel, a la esposa del maestro, por venir a acompañarnos. Es un honor de verdad tenerla aquí y me da muchísimo gusto pensar que a partir de este momento usted puede llamar a nuestras líneas telefónicas y decirle al maestro si le gusta o si le gustó esta primera interpretación. Se trata de una Bourrée de la suite número 3 de Sebastián Bach. Adelante, por favor.
Han sido momentos muy especiales, muy gratos, y estos se van a ampliar porque vamos a contar con la presencia aquí del maestro para que podamos conversar con usted, que siempre nos acompaña los viernes de 8 a 9 de la noche. Maestro, un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias. A Chelo ya la saludé, así que no quiero que se sienta. ¿Está cómodo ahí? Muy cómodo, perfectamente cómodo. Desde luego, bueno, para empezar, el libro está fechado en 2013 y aparece hasta ahora, 2020. No, es un error. El libro es de 2023. Sí, porque dije 10 años guardado, cuánto lo corrigió y demás. No, y además hay muchas cosas que se refieren a Cosas más 2015, recientes. 2016, 2020, 2022. El prólogo tenía que esperarse que ocurriera así, de Yo-Yo Ma, un gran amigo. Lo llamo primero que nada amigo y un gran profesionista que lo ha acompañado siempre. Él dice que este es un documento en que con palabras y con imágenes cuenta usted su vida musical. Sí. ¿Es nada más un documento o algo que va más allá de eso? Bueno, es un libro en el que cuento yo todas mis aventuras musicales, mis conciertos por todo el mundo, por todos los países de América, por por todos los países de Europa, por casi todos los países de Asia, o por lo menos los importantes países de Asia. He tocado muchas veces en China, he tocado en Japón. ¿En Singapur? ¿Cómo? En Singapur. He tocado en Singapur también, ¿sí? Y en África. ¿Y en Egipto? En África he tocado en 2 países, en 2 extremos, en Egipto y en África del Sur. Ahí es lo que abarca mi experiencia de África. Esto lo debe haber llenado de recuerdos, de experiencias y de emociones. Sí. Por eso insisto, si el libro se puede considerar un documento, ¿hasta qué punto en un documento puede haber emociones? Sí, las hay ocultas. Pero en este libro, por ejemplo, no cuento todas mis aventuras y todos mis conciertos por el continente americano y por Europa, porque a eso me refiero en otro libro llamado Las aventuras de un violonchelo. Y hablamos de él aquí en este programa justamente. Exactamente, sí. Exactamente. Pero sí hablo de muchos de los principales conciertos que he dado yo alrededor. Carlos, ¿usted confía en su memoria? Confío relativamente. Le voy a decir por qué relativamente. Cuando era yo más joven, confiaba completamente en mi memoria. Y recuerdo haber tocado, por ejemplo, muchas veces toqué las 6 suites de Bach. Las suites de Bach son obras maestras que consisten cada una en 6 movimientos. Y compuso 6 suites. Y yo recuerdo hace años haber tocado en muchas ocasiones las 6 de memoria. Hoy quizá me arriesgaría, pero no estaría seguro de no cometer graves errores. Entonces ahora las toco con la partitura delante. No, yo lo pensé porque la cantidad de datos que aporta usted aquí, sí. La cantidad de historias que nos cuenta, pequeñas historias, vienen de su memoria, sí, pero tienen que venir de un archivo sensacional y muy bien organizado. Viene en parte de mi memoria y en parte de notas que hago. Todas las giras que yo hago las completo cada día cuando hay algún evento interesante. Hago notas para poder usarlas en el futuro. Y entonces no confío nada más en mi memoria, confío mucho más en las notas que escribo. Es curioso lo que pasa con los recuerdos. Mientras uno recuerda algo, mientras uno apela a su memoria, están sucediendo otras cosas en el presente. Sí. Y este juego de tiempos, no sé si se dio en su caso, me imagino que sí. Sí. Ahora, yo quisiera decirle acerca de este libro, Mi vida musical, que este libro lo vamos a presentar el martes 16, la semana próxima, en la librería Gandhi, en Tasqueña, y los presentadores, a las 7 de la tarde. Los presentadores
para mi fortuna van a ser Jesús Reyes Heroles Márquez, Jesús Silva Herzog, Federico Reyes Heroles, y el moderador va a ser García Elío. Perfecto. Y yo voy a hablar del libro y además voy a tocar, y este es el libro. No, pues aquí lo tenemos, Sí. mío, todo anotado, todo, con un montón de apuntes y demás. ¿Para quién escribió este libro, maestro? Este libro... Apoyados en su presencia y en su compañía, vamos a seguir conversando con el maestro Carlos Prieto. Pero por lo pronto, déjeme darle paz a sus llamadas, que han sido ya bastantes. Jaime Paredes dice, buenas noches, saludo desde Michigan, como cada viernes. De verdad, muchísimas gracias. Dice, estoy conectado con ustedes aprendiendo de estas conversaciones. Muchas gracias, de verdad. Inés Pisuto dice, mando un saludo a Carlos Prieto y a María Isabel, porque estamos disfrutando el burré de parte de Inés y Luis Javier. A Alejandra Hernández le mando un saludo muy especial a la señora Pacheco y al chelista y escritor Carlos Prieto. La señora Ricalde dice, me encanta el programa, pero esta noche quedo maravillada con la presencia de Carlos Prieto. Bueno, además, señora Ricalde, sabe que vamos a volver a escucharlo. ¿No le parece una maravilla? Adelante, por favor, maestro.
Bueno, después de este momento tan especial, seguimos conversando con el maestro y con usted, que nos acompaña, nos manda su voz a través de nuestras líneas telefónicas. La señora María del Refugio Hernández dice, le mando un fuerte abrazo a la señora Cristina Pacheco. Muchas gracias de verdad por sus saludos. Nicole Coreno, excelente programa. Maestro, ya ve todo lo que le dicen, que le conviene venir. Le preguntaba antes que me mandaran a corte, ¿para quién escribió este libro? Pues este libro lo escribí porque sentí la necesidad de, por escrito, poner mis recuerdos musicales desde la niñez hasta el momento actual. Empezó su relación con el cello a los 4,5 años de edad. Por ahí tenemos una foto conmovedora que nos encanta, ahorita la vamos a ver. Pero después de tantos años de tocar el cello, dice que sus manos se han desarrollado de una manera distinta. ¿Es cierto que una es más grande que la otra? Bueno, esta mano es la que se usa para tocar y la tengo un poquito más grande que la otra. Esta es la mano del arco, aquí no estiro nada, aquí pues los dedos están estirando continuamente, esta mano es un poquito más grande. A los 4 años empieza su trabajo y a los 8 forma parte del Cuarteto Prieto. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Era muy chico. Pues mire usted. Era muy pequeño. Bueno, además viene de una familia musical, así que no había ningún... En mi familia había la tradición de tocar cuarteto de cuerdas. Es más, mi papá conoció a mi mamá porque en la familia de mi madre tocaban viola, violín y cello. Y les hacía falta un violinista para completar un cuarteto. Y así conocieron a mi padre. Y años después se casaron los dos violinistas, mi mamá y mi papá. Y años después nací yo, y cuando yo nací faltaba un chelista en la familia. ¿León? Sí, el chelista de la familia, que era hermano de mi mamá, León Jacquet, era profesor en la Escuela Politécnica de París. Y por lo tanto, hacía falta un chelista en la familia. Y por eso, desde antes de mi nacimiento, ya se había determinado que yo debería tocar el cello. Y empecé a tocar el cello a los 4 años y dio la casualidad que desde el principio me entusiasmó tocar ese instrumento. Y entonces ya a los 10, 12 años ya había tocado yo conciertos en público, a los 15 años ya había tocado conciertos con orquesta y no estaba yo seguro de si seguir profesionalmente el cello ya definitivamente, o en el colegio donde yo estudiaba me había ido bastante bien. Había estudiado en el Liceo Franco-Mexicano. Ah, primero. Primero. Y allí me había ido bastante bien en general, en física y en matemáticas. Y entonces, empujado por mi familia, intenté entrar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, sí, claro, el llamado MIT. Sabía que era dificilísimo entrar y no me preocupaba demasiado porque si no me aceptaba el MIT, ya seguía yo mi carrera de músico inmediatamente. Pero dio la circunstancia que el MIT me aceptó y allí hice 2 carreras, estudié la carrera de Ingeniería Metalúrgica y estudié la carrera de Economía, y al mismo tiempo en el MIT había, y hoy sigue habiendo, una magnífica orquesta estudiantil. ¿Usted fue solista ahí? Y yo me nombraron el primer cello de la orquesta, y no solamente el primer cello, sino que con cierta di conciertos como solista con esa orquesta. Entonces, los años que yo estuve en el Tecnológico de Massachusetts, aunque tenía que estudiar como loco, porque sobre todo estaba estudiando 2 carreras al mismo tiempo no dejé el cello. Luego me casé con una señora extraordinaria, la señora María Isabel Prieto. No lo digo porque esté aquí, pero lo digo porque está es verdad. Aquí, qué bueno. Y tuvimos 3 hijos. Y bueno, el Cuarteto Prieto se completó luego, mi hermano Juan Luis,
en el violín. Mi mamá se pasó a la viola y mi papá primer violín. Y luego nacieron mis hijos y el hijo mayor, Carlos Miguel Prieto, ha estado aquí también, que ha tenido mucho talento musical y pronto formó parte del cuarteto Prieto. Y el hijo mayor de mi hermano Juan Luis, también excelente violinista, formó parte del cuarteto. Ese fue el tercer cuarteto Prieto. O sea que el primer cuarteto Prieto se formó hace 100 años. Pero es prodigioso pensar que toda su vida la ha dedicado a embellecer la vida de los demás a través de la música. ¿Se tiene conciencia de eso? Bueno, yo tengo conciencia de que para mí es una necesidad la música. Y para mí es una necesidad no solo tocar el repertorio común y corriente del violonchelo, los grandes conciertos, el concierto de Dvorak, los conciertos Haydn, Boccherini, Schumann, sino intenté además enriquecer el repertorio del violonchelo, porque como después de terminar las carreras en el Tecnológico de Massachusetts, yo dediqué bastantes años a trabajar en Monterrey, en la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, y luego dejé todo eso para dedicarme completamente a la música. Y entonces, como había perdido algunos años para la música, decidí no solamente reaprender el repertorio normal del violonchelo, sino ir encargando obras nuevas a los principales compositores mexicanos. Muchos de ellos se entusiasmaron en obras para cello. Cuando yo empecé a encargar conciertos para cello a compositores mexicanos, los conciertos de compositores mexicanos para cello y orquesta los contaba usted con los dedos de una mano y sobraban varios dedos. Pero yo convencí a todos los principales compositores mexicanos que se interesaran para componer conciertos para cello, y después de, cuando ya llevaba yo estrenadas más de 30 obras mexicanas, espero Usted ya sabe. Esperamos. Él sí sabe, entiende y es disciplinado. Vamos al corte. Ay. Gracias de verdad por hacerse presentes a través de nuestras líneas telefónicas. Jaime Paredes dice, bravo maestro. Es un deleite escuchar al maestro Carlos Prieto y qué mejor tenerlo en el estudio con la maestra Cristina Pacheco en Conversando. Aprovechamos para felicitar a la señora por los 45 años del programa Aquí nos tocó vivir. Ojalá podemos verla de nuevo entrevistándola. Ya salí, ya estoy en las calles, ya puedo hacerlo todo como antes y gracias por acompañarme también en esos programas que están cumpliendo ya 45 años. Laura Baeza, felicito a la señora Pacheco por su invitado. El señor Carlos Prieto es un gran violonchelista, ha hecho una labor extraordinaria. Le mando un gran abrazo. De verdad qué maravilla escuchar estas voces y qué maravilla poder escuchar una tercera interpretación del maestro. Se trata del Minueto de Suite número 1 para violonchelo solo de Juan Sebastián Bach. Adelante, por favor. Minueto número 1 y número 2 de la suite número 1. Ah, perfecto. Aquí me pusieron número 1 nada más, maestro. Bueno. Adelante.
Estamos de fiesta, estamos de celebración y por supuesto estamos encantados y agradecidos con la presencia de ustedes a través de nuestras líneas telefónicas. Hoy vamos en este momento conversando con el maestro Prieto. Desde luego, él ha declarado en muchas ocasiones y en este libro, por supuesto, su pasión por Bach, pero Sí. también por Stravinsky y por Shostakovich. Adelante, por favor. Pues mire usted, bueno, en primer lugar quisiera yo recordar que voy a presentar este libro el próximo martes a las 19 En la librería Gandhi. Librería Gandhi, con Jesús Silva Herzog, Federico Reyes Heroles y el autor. Además va a Y va a tocar. moderar Diego García Lío y voy a tocar además. qué bien. Bueno, pero Hablábamos de Bach, Shostakovich y Stravinsky. sí, mire usted, bueno, Bach fue el primer compositor que yo conocí. Recuerdo que tenía yo... Gracias a su abuelo que oía el concierto de Lo Brandenburgo. primero que escuché yo de música clásica fue el quinto concierto de Brandenburgo que me puso mi abuelo Con su tocadiscos. viejos discos. Y desde entonces me entusiasmó la música y me entusiasmó en particular Bach. Luego, Stravinsky fue un compositor que venía con cierta frecuencia a México. Era amigo de su familia, Y ¿no? era amigo de mi familia. Y entonces yo conocí a Stravinsky cuando tenía yo 8 o 9 años. Luego, ¿Y es cierto que fue con él a los toros? sí, efectivamente, porque esto ocurrió en 1962. Nos dijo Stravinsky, a mi hermano y a mí, que él sabía mucho de toros y que... Por Picasso, ¿no? Que era su amigo y lo llevó a la fiesta Cuando iba brava. a España, cuando era joven, lo llevaban con frecuencia a los toros. En particular, Picasso lo llevaba a los toros. Y había otros personajes y nos dijo Stravinsky que él sabía mucho de toros. Y que si había una corrida el siguiente domingo, que por favor lo invitáramos. Entonces fuimos con él a los toros. Y nos dimos cuenta que su presunción de saber muchísimo de toros estaba un poquito exagerada. Pero fuimos con él a los toros. Y el mismo año fui yo a estudiar a Rusia, porque yo cuando estaba en el Tecnológico de Massachusetts descubrí la música de Dmitri Shostakovich, compositor ruso que no había salido de Rusia. Pues que nunca salió realmente, Porque ¿no? Stravinsky salió de Rusia en 1915. Y regresó 50 años después. Salió años antes de la Revolución Soviética y regresó 50 años después, en 1962. Y dio la casualidad que estaba yo en ese momento estudiando en la Universidad Lomonosov de Moscú. Entonces, cuando leí en los periódicos que acababa de llegar Igor Stravinsky, no daba yo crédito porque sabía la malísima relación que tenía Igor Stravinsky con el sistema soviético y sabía yo también la malísima relación que tenía el sistema soviético con Igor Stravinsky. Entonces, no daba yo crédito, pero fui al hotel, el Hotel Metropol, y tuve una sorpresa casi tan grande como la mía, pero me invitó a todos los conciertos que dirigió en Moscú. Para mí fue una cosa memorable. Pero regresando a Shostakovich, le decía que cuando estaba yo en el Tecnológico de Massachusetts, descubrí en la biblioteca musical que tenían, que era una biblioteca musical muy rica, descubrí toda la música que tenían grabada de Dmitri Shostakovich. Y me interesó tantísimo que por esa razón me puse a estudiar ruso en MIT y tomé todos los cursos de ruso que había allí. Y después, cuando vino una misión soviética a México, vino una misión soviética primero a Estados Unidos encabezada por el primer ministro Nikita Khrushchev. Y a México no vino Nikita Khrushchev, pero vino el número 2, que era un armenio muy listo, llamado Anastas Ivanovich Mikoyan. Y el embajador soviético en México me llamó a Monterrey, yo vivía en Monterrey, y me dijo, estamos en una emergencia porque
el intérprete que traíamos se emborrachó y está incapacitado. ¿Quisiera usted fungir como intérprete para Micoyán en Monterrey? Y dije, pues, haré lo que pueda, haré lo que pueda. Y acompañé a Micoyán durante un par de horas en Monterrey, y cuando terminó la visita, me dijo Micoyán, lo queremos invitar a ir a estudiar a la Unión Soviética. ¿Le interesaría? Y dije, pues, me interesaría muchísimo. Y bueno, pues considérelo un hecho. Está usted invitado. Y entonces yo conseguí los permisos del caso en la empresa en donde trabajaba, y empezó a pasar el tiempo. Yo creía que a los 2 o 3 meses me iba a ir a Rusia, pero después de un año me olvidé del asunto. Dije, fue mi primer contacto con la lentísima burocracia soviética. Y a los 2 años me llamó el embajador soviético y me dijo, está todo arreglado, ya tenemos todo arreglado para que se pueda usted ir con una beca a la Universidad Lomonosov de Moscú. Y entonces, un poco más de 2 años después, me fui a estudiar a Moscú. Fue la primera vez que me fui a estudiar a Moscú. Y mi estudio del ruso, repito, se originó en mi enorme interés en la música de Dmitri Shostakovich. El hecho de que Shostakovich no haya salido de Rusia y Stravinsky sí, determina la naturaleza de sus composiciones, de su obra. En parte sí, porque Igor Stravinsky no se sintió limitado nunca por consideraciones ideológicas, en tanto que Dmitri Shostakovich pasó momentos muy desagradables, obligado por el sistema soviético, pero Shostakovich salió y, por ejemplo, cuando vino a México en 1962, en 1959, y yo lo conocí en aquel entonces. Vino y en Bellas Artes se dirigieron sinfonías de Dmitri Shostakovich. Yo lo fui a saludar en el intermedio, porque yo hablaba ruso, y recuerdo que estuve hablando con él quizá 20 segundos, y a los 20 segundos se precipitaron los guardaespaldas de, y le dijeron, corte. De Shostakovich, y dijo, corte. A mí me lo están diciendo también, y no tengo igual. Guardaespaldas. Esto es un horror. Vamos a ver qué nos dice don David Alejandro Romero. Comenta, hermosa coincidencia, contemplaba obras de Picasso inspiradas en la música. Mi admiración para el maestro Carlos y para doña Cristina. Muchas gracias. Felicidades al maestro Carlos Prieto. Le mandamos saludos desde la revista Zócalo, de parte de Carlos Padilla. Mando elogios a la señora Cristina Pacheco, porque cada programa es una lección de periodismo. No, pues es que no es lección de periodismo, es un momento muy emocionante. Aprendemos muchas cosas y tenemos de veras experiencias inolvidables como la de esta noche. Vamos a escuchar una cuarta interpretación del maestro, es la giga de la suite número 1 para violonchelo solo de Juan Sebastián Bach. Adelante, por favor.
Todos maravillosos, de verdad, muchísimas gracias. Y no olvide que estamos aquí para hablar de este libro, Mi vida musical. Aquí está viendo la portada. No, este lo tiene que ver. Le aseguro que es una verdadera maravilla, porque además de conocer la historia del maestro, parte de su historia, nos acerca a compositores, nos habla de ellos, nos da información y nos acerca también a un mundo de una gran riqueza que es el de la literatura. Pero en fin, ahorita vamos a seguir comentando con usted. Hablamos de la literatura, aquí están presentes García Márquez, Carlos Fuentes, Álvaro Mutis, en fin. Todos ellos han estado cerca de usted y pensaba yo en las palabras. Usted ha escrito sobre las palabras, que es un tema fascinante. Sí. Las palabras tienen un ritmo, una cadencia, también la música. ¿Cómo hace que se compaginen, se compenetren esas dos formas de armonía? Bueno, son dos artes muy diferentes, por ejemplo, la poesía y la música. Pero tiene un ritmo. Pero la poesía tiene un ritmo, Claro. por supuesto, sí. Yo, desde niño, lo que me interesó profundamente fue la música, mucho antes que me interesara la literatura. Luego tuve la fortuna de conocer, por motivos musicales, a García Márquez, porque García Márquez era muy aficionado a la música y sabía muchísimo de música. Y él, cuando era muy joven, en Colombia, formó parte de un trío. Eso no hay mucha gente que no sabía. Y luego se fue a vivir a España, luego a Estados Unidos, luego lo trajo Álvaro Mutis, su gran amigo y colega, y además ambos colombianos, sí. Lo trajo a vivir a México. Y en México pasó la mayor parte de su vida. En México escribió su libro. Escribió su obra maestra, 100 años de soledad. 100 años de soledad. Y nosotros, mi esposa y yo, tuvimos la fortuna de conocerlos, a él y a su esposa Mercedes, muy bien. ¿En dónde? Pues nos conocimos aquí, en un concierto mío. Y luego, muchas veces los invitamos a comer a nuestra casa y iban con mucho gusto, pasaban horas con nosotros. También nos invitaron ellos en Colombia, porque de cuando en cuando iban a Colombia, y nos invitaron en Cartagena a la casa que tenían, preciosa casa en Cartagena. Nos invitaron varias veces allí y nos invitaron a comer a restaurantes muy típicos de Cartagena. Y, en fin, éramos muy amigos y él siempre me produjo asombro los conocimientos musicales de García Márquez. En ese sentido, Rulfo era un sabio, sabía muchísimo de música. ¿Se acercó usted a él? ¿A Juan? No, Rulfo no tuve yo la fortuna, lo conocí, pero muy poco. Carlos Fuentes, en cambio, escribió sobre usted. Carlos Fuentes sí. Carlos Fuentes sí tuve yo la fortuna de conocerlo y nos hicimos buenos amigos. Y recuerdo que invitaron a Carlos Fuentes a decir un discurso sobre la literatura en Suiza. Y Carlos Fuentes dijo, bueno, yo acepto con mucho gusto, pero me gustaría mucho que ese mismo día hubiera una conferencia sobre literatura que pronunciaré yo, dijo Carlos Fuentes, y que inviten a mi amigo Carlos Prieto a que venga a dar un concierto y que dé una conferencia sobre música y dé un concierto. Y entonces estuvimos juntos en Suiza varios días, ya éramos muy amigos, y inútil decir que tanto Fuentes como Mutis como García Márquez pues enriquecieron nuestra vida de una manera extraordinaria. Pero además tuvo oportunidad de acercarse a compositores maravillosos. Yo pienso mucho en Blas Galindo, fíjese. Sí. Una persona tan modesta, tan discreta, sí. Un gran compositor. Gran compositor, sí. Y yo recuerdo que una de las primeras obras
nuevas que yo estrené fue un concierto para cello y orquesta de Blas Galindo. Sí. Me llamó Blas Galindo y me dijo, estoy terminando un concierto que te quiero dedicar. Maravilloso. Y lo estrené en Bellas Artes. Hablando de estrenos, 114 estrenos ha tenido. Y desde luego muchos de ellos son obras dedicadas a usted. Para un intérprete debe ser una responsabilidad muy especial, una experiencia muy especial, mejor dicho, estar tocando algo que esté escrito para él, para sus manos, claro. para su pensamiento. Claro, es una responsabilidad muy grande, porque tiene uno la responsabilidad de difundir de manera adecuada lo que es una obra de arte. Debo decirle que de esas 114 obras, son 114 obras que me parecen a mí obras muy dignas de tocarse, porque otros compositores me han dedicado obras que yo he estudiado con muy buena voluntad, pero que no estrené porque no me parecían obras realmente dignas de tocarse. Pienso en Joaquín Rodrigo. Bueno, Joaquín Rodrigo me dedicó una obra Claro. para cello solo, ¿sí? Y fue una obra que se estrenó aquí en México, porque hizo un viaje Joaquín Rodrigo a México, un viaje, por cierto, muy accidentado, porque él y su esposa, Joaquín Rodrigo era ciego, Sí. y su esposa oía muy mal, y estaban hospedados en un hotel, que no voy a mencionar, un hotel muy, muy conocido, y ese día, en la noche, hubo un incendio grave en el hotel y Joaquín Rodrigo no vio nada y le dijo a su esposa, oye, estoy oliendo como que hay humo, y dije, no pasa nada, no he oído nada, no pasa nada. Y en ese momento vino una persona a salvarlos y los sacó de su cuarto y los sacó del hotel y los llevó a otro hotel. Bueno, ese fue el viaje de Joaquín Rodrigo cuando vino a escuchar el estreno mundial de la obra que me dedicó para cello solo. Y eso fue un concierto que dimos en la sala Nezahualcóyotl, que se tocó el concierto para cello y orquesta de Joaquín Rodrigo, que toqué yo, y la obra para cello solo, y luego se tocaron obras para guitarra y orquesta, y para violín y orquesta también. ¿Cuál será el primer compositor que le dedicó una obra? No será Manuel M. Ponce, ¿no? El primer compositor fue Manuel M. Ponce. Sí. Qué bonito, ¿no? Y me la dedicó cuando era yo un niño, Sí. porque Manuel M. Ponce era muy amigo de mis papás. Sí. Y nos dedicó a mis papás y a mí un trío para violín, viola y violonchelo. Y la parte de cello existe en dos versiones. Una versión simplificada, dice el manuscrito, para que la pueda tocar el niño Carritos Prieto. Y ese mismo trío existe con una versión normal de violonchelo, que tuve yo la oportunidad en el futuro de tocarla bastante. En este libro hay una fotografía de usted cuando tenía 4 años y pensaba yo presentarla de entrada y decir, hoy nos va a visitar un niño de 4 años que es chelista, pero ya un poco crecidito. Un poco crecidito, con sí. un poquito de experiencia y demás. Ha sido una vida riquísima, la comparte con nosotros, se lo agradecemos, nos regala momentos muy especiales, no solamente a través de las fotografías, sino a través de ciertas notitas, ciertos detalles pequeños que nos revelan la vida de los compositores, su cercanía a ellos, y también, ¿sabe qué? Nos habla de un México que sigue siendo maravilloso. Que sigue siendo maravilloso. El mundo del arte. Sí. Muchas gracias por este libro, maestro. Gracias. Cargarlo se me dificulta un poco, pero en la mesa lo puedo cargar muy bien. Muchas gracias, y a ustedes gracias por su presencia. Ya saben que es un placer contar con ella, y desde luego saben también que los espero el próximo viernes, pues, para seguir conversando. Gracias de verdad. Y a usted, maestro, muchas gracias. ¿Sí me lo dedica? Sí, claro. ¿Sí? Y yo vuelvo a invitar Sí, claro al público a la presentación de este libro en Gandhi, con Jesús Silva Herzog Márquez, Federico Reyes Heroles, y que vamos a moderar el evento Diego García Lío, Mire, el martes a las 7. Aquí está chiquito, mire. Ahí estoy.
ahí estoy antes Ese de... es usted. Véanlo, ahí ya no lo alcanzaron a ver, es conmovedor. Me encantó. Pero ve usted que ya estaba yo predestinado para estudiar el cello. Por eso le digo. Ahí está mi abuelo en la viola. Además, no ha cambiado nada,